¿En qué se apoya tu fe cuando todas las circunstancias a tu alrededor te dicen que es imposible que Dios cumpla su promesa? Esto y más lo estaremos viendo en nuestro programa de hoy, El Fundamento de Nuestra Fe. Hola y bienvenidos, amados hermanos y amigos que nos visualizan a través de este su programa, El Fundamento de Nuestra Fe. En el programa de hoy nosotros estaremos viendo el capítulo 4 de la carta de Romanos. Nosotros hemos venido viendo desde el principio, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y la semana pasada nosotros terminábamos con el capítulo 3. Y les mencionaba yo en el estudio de la semana pasada que esa serie de preguntas que nosotros estudiamos la semana pasada en el final del capítulo 3 estaban directamente relacionadas con este capítulo 4. Y nosotros lo vamos a ver ahora. Por lo cual trataré de abarcar el capítulo 4 completo en este programa para que podamos entender la idea de las secuencias que lleva estas preguntas. Así que sin más, vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quienes Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado del varón quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como aquello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, a los cuales él es padre de todos. Nosotros, como está escrito, te he puesto como padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho: así será tu descendencia. No se debilitó en la fe en considerar su cuerpo, porque estaba como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada como justicia. Y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios. Para iniciar en este estudio, nosotros vamos a ver que Pablo nos lleva al ejemplo de Abraham. Decíamos la semana pasada en el estudio anterior que las preguntas tenían un orden lógico.
Por ejemplo, la primera pregunta que nosotros observamos en el estudio anterior, del final del capítulo 3, es la pregunta que hacía Pablo: ¿dónde está pues la jactancia? Y Pablo respondía: queda excluida. Ahora nosotros vamos a ver que Pablo da una explicación más llena, o sea, una explicación más completa de lo que quiere decir por cada una de esas preguntas que había hecho en el capítulo 3. Nosotros vamos a ver que aquí Pablo pone, por ejemplo, a Abraham. Y vamos a ver que en los primeros 8 versículos Pablo da el ejemplo de Abraham y nos da a entender que entonces no tenemos nada de qué jactarnos. Nosotros vamos a ver que la imposibilidad que existe de jactarnos. ¿Cómo es esto? Dice Pablo en los primeros versículos: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Sabemos el contexto de esta carta. Esta carta estaba escrita al pueblo judío que estaba en Roma. No solo habían judíos, pero en su mayoría eran judíos. Y por eso Pablo les pregunta: ¿qué pues diremos acerca de nuestro padre Abraham? Para darles un contexto, en el tiempo donde se desarrollaba esta carta, los judíos tenían a Abraham en una muy alta estima. Hay unos escritos judíos donde se ponía a Abraham. Por ejemplo, hay un judío que escribía en la antigüedad y que decía de Abraham que era alguien perfecto, que no había pecado contra Dios. De ese tamaño ellos tenían a Abraham. Para ellos Abraham era una persona perfecta delante de Dios. Ahora, Pablo está haciendo aquí interesante la pregunta. Nosotros vamos a ver esto a lo largo de todo este capítulo, que Pablo se va a referir al Antiguo Testamento, a lo que ellos ya conocían, a la palabra de Dios. Pablo aquí no está expresando sus ideas solo por así, sino que está utilizando la misma Biblia para interpretar a la misma Biblia. Y lo que Pablo les está empezando a entender, y nosotros lo vamos a ver más adelante, es que Pablo les está diciendo: ¿y acaso ustedes no leyeron? Entonces vemos que les hace esta pregunta. En el versículo 2 dice: porque si Abraham fue justificado, o sea, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Como les decía, Abraham, una persona muy respetable de ese tiempo, los judíos le tenían en muy alta estima. Abraham tendría que gloriarse. Pero escuchen la aclaración que hace Pablo: pero no para con Dios. ¿Ve? Sí tenía que gloriarse según el estándar que manejaban los judíos y el estándar que manejamos nosotros. Nosotros podemos tener a Abraham como una persona muy bondadosa, una persona humilde. O sea, tenía de qué gloriarse él según nuestro estándar en las obras, pero no para con Dios. Y dice en el 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, creyó. Abraham no hizo nada, sino que creyó a Dios y, dice él, y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. Pero me gusta mucho cómo Pablo empieza el versículo 3, que dice: ¿qué dice la Escritura? Y este es, como les digo, el pasaje central con el cual se va a ir todo el capítulo 4. Pablo se va a referir siempre a la Escritura, porque aquí estaba dirigiéndose más que todo a los judíos. Claro, se dirige a nosotros, pero nosotros estamos viendo que en este momento Pablo se está dirigiendo a los judíos. Ustedes lo tienen ahí en la Escritura. A esa Escritura que ustedes veneran, a esa ley que ustedes veneran, que la tienen como su medio de salvación, ahí lo dice. Y dice que su fe, o sea, a Abraham, el creer en Dios, le fue contado por justicia. Y es interesante que este término de contado en el griego es logainsimina, que significa un término contable. Es un término que decía que era imputado. O sea, a Abraham le fue imputada la justicia. Y dice después en el versículo 4: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ven por dónde va la lógica de Pablo? Cuando nosotros trabajamos, para nosotros nuestro salario no nos lo están dando por gracia. A nosotros nos puede decir: mira, ven, te tengo un regalo. Y uno va a decir: ah, bueno, qué bueno. Y es tu jefe y te dice: mira, te tengo un regalo. ¿Cuál es el regalo? Tu sueldo, aquí está. Ese no es un regalo, yo me lo gané. Yo tuve que trabajar la semana, las horas que tuve que trabajar para que él me pagara el sueldo. Entonces hay un mérito ahí por el cual él me está dando ese dinero, no es un regalo. Y por eso Pablo pone este ejemplo para ilustrar de qué manera estaba hablando él. Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando tú trabajas para alguien más, esa persona automáticamente te debe pagar. Es una deuda. Entonces se te acredita, pero es una deuda. Dice en el 5: más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica
al impío. Y escucha bien esta palabra y guárdala. Su fe le es contada por justicia. Escucha bien. Aquí está diciendo Pablo, mas el que no obró, no tiene ningún mérito por qué ganarse ese sueldo, sino que cree en el que justifica. Y yo aquí creo que entremos en un dilema que como cristianos tal vez se nos puede presentar alguna vez. Al impío, nosotros tenemos muchos ejemplos en los salmos donde se dice que Jehová no va a justificar al impío. De hecho, un término o una de las bases de la justicia es que el culpable reciba lo que merece, que es un castigo, y que al inocente se le libere. Eso es, digamos, el tema central de la justicia. Eso debería ser la justicia. Eso es lo que quisiéramos nosotros en nuestros países, que al culpable se le dé el castigo que merece y al inocente se le deje libre. Eso es lo que nosotros creemos como por justicia, y es así como obra la justicia. Pero aquí, si tú te das cuenta, dice que Él justifica al impío, al pecador. ¿Cómo hace eso Dios? Y rápidamente íbamos a tener la respuesta, y nosotros la sabemos. Eso solo pasó por medio de Jesucristo. Nuestros pecados no fueron borrados de la nada. Nuestros pecados fueron imputados a Jesús. Salieron de nuestra cuenta y fueron puestos a Jesús. No es que se borraron de la nada. Claro, al morir Cristo en la cruz, Él pagó por todos esos pecados, y esos pecados ya no vuelven a ti. Ya fueron borrados para siempre por el sacrificio que hizo Cristo, pero fueron imputados primeramente a Él, no desaparecieron de la nada. Y dice en el 6, como también David habla de la bienaventuranza. Aquí viene otro ejemplo. Dejamos por un momento, por un lado, el ejemplo de Abraham, y Pablo hábilmente trae el ejemplo de David. Y escucha, dice, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Otra vez el mismo ejemplo, diciendo, esto lo dice en el verso 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados los que sus iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y en el 8, bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. Wow. ¿Sabes que cuando David escribió este trozo del Salmo, cuando David estaba escribiendo este trozo del Salmo, David lo estaba haciendo después de haber pecado, de haber estado con la mujer de su soldado y haber mandado la sentencia de muerte de él en su propia mano para que se lo entregara al oficial. La propia sentencia de él la llevaba en su mano. David hizo eso. Sí, el hombre que era conforme al corazón de Jehová, él hizo esas cosas. Y él había experimentado un perdón. ¿Por qué? ¿Qué hizo David? ¿Acaso David dice, bueno, voy a hacer una buena obra para poder pagar la mala obra que acabo de hacer? No, David se arrepintió, pero no hizo nada para ganarse el perdón de Dios. ¿Por qué lo perdonó Dios? Y nosotros estamos viendo aquí claramente que el perdón es por la fe, por haber creído en Él, en Dios, porque no había muerto Cristo en ese momento, pero Dios fue paciente para con aquellos que habían pecado antes de que Cristo muriera, para que cuando Cristo muriera sobre Él cayeran todos esos pecados. Ese pecado tan horrible que cometió David cayó sobre los hombros de Cristo, y ahí fue pagado. No fue pagado por las buenas obras de David. El hombre que era conforme al corazón de Jehová, él pecó de esa manera. Y él escribe este salmo y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Yo creo que realmente él se estaba reflexionando a sí mismo. Y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados, porque es que ya no puede regresar el pecado a ti. Entonces, para entender este primer punto, nosotros estamos viendo aquí que está usando el ejemplo de Abraham, pero también está usando el ejemplo de David para darnos a entender que entonces no hay nada de que tú te puedas jactar. ¿Ves cómo se conecta con la primera pregunta del estudio pasado? No hay de qué jactarse, porque no hay por dónde tomar esto. Ya aquí nos está dejando claro Pablo de que no hay ninguna obra por la cual nosotros ganemos el perdón de Dios ni el favor de Dios. No lo ganamos por eso. Y para continuar, entrando a nuestro segundo encabezado,
nosotros vamos a ver entonces que la justificación es independiente a los rituales religiosos. ¿Por qué? Escucha bien en el versículo 9. Después de que habíamos visto la bienaventuranza que había dado David en el Salmo, pregunta Pablo entonces, siguiendo siempre con el mismo esquema de interpretar a la Biblia con la misma Biblia, Pablo pregunta en el 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o es también para los de la incircuncisión? Esa es la pregunta del Pablo, y escucha lo que dice después. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ya dejamos claro eso. Abraham, su fe, la fe de la promesa de Dios, eso fue lo que le fue contado como justicia. Entonces dice Pablo en el versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? Escucha bien, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y aquí es importante el orden cronológico. Pablo entonces ahora le va a decir a los judíos, bueno, vamos a la Biblia nuevamente, vamos a Génesis, vamos a investigar. La fe de Abraham le fue contada por justicia, eso ya lo dejamos claro. Pero ¿le fue contada antes de que él estuviera circuncidado o cuando ya estaba circuncidado? Escucha lo que sigue diciendo Pablo. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, dice Pablo, sino en la incircuncisión. Y en el 11 dice, y recibió la circuncisión, y esto es importante, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. ¡Wow! El orden cronológico sí importa. Les dice Pablo, ustedes no lo leyeron de verdad, porque ustedes están viviendo a la luz de sus obras. Ustedes creen que las obras buenas que hacen, el cumplir la ley estrictamente, eso los va a salvar. Y no es así. Pablo les está diciendo, ¿o ustedes no leyeron esto de verdad? Abraham, su fe le fue contada por justicia, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. Bueno, eso fue antes de que él estuviera circuncidado. Y esto era importante para los judíos. Nosotros lo mirábamos la semana pasada también en esa pregunta, ¿verdad? Se conectan todas las preguntas. Aquí Pablo está explicando eso. No es solo para los de la circuncisión, no es solo para ustedes como judíos. Porque Abraham, la promesa, su fe le fue contada por justicia, aun cuando no había sido circuncidado. ¿Y sabes qué? Ese acto, por eso yo les decía, la independencia, la justificación es independiente a los rituales religiosos. Ese acto, ese ritual religioso fue hecho después como señal, como sello de la promesa de Dios. Dice aquí Pablo en el 11, este fue señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún en la incircuncisión. ¿Para qué? Para que entonces él fuese padre de todos los incircuncisos. Y gloria a Dios, hermano, si tú eres guatemalteco, estadounidense, mexicano, colombiano, panameño, hondureño, nicaragüense, salvadoreño, tú tienes que decir gloria a Dios. Porque es lo que está diciendo aquí, todos nosotros somos los de la incircuncisión. La promesa ellos creían que estaba cerrada solo al pueblo judío. Y Pablo les está diciendo, no. Porque Abraham fue justificado por fe antes de ser circuncidado, para que fuera padre de todos los que son de la incircuncisión. Y dice en el 12, y padre de los de la circuncisión, también padre de ellos. Pablo refiriéndose a los judíos, sí, de nosotros también. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham no era su padre solo porque ellos se circuncidaran. No, Abraham era su padre porque ellos seguían las pisadas de Abraham, que siendo aún incircunciso, él tenía fe en Dios. ¿Cuál era entonces lo que ellos tenían que seguir de Abraham? No eran sus obras perfectamente, era imitar la fe que tenía Abraham, poner su fe en Dios. Abraham puso su fe en Dios. Eso es lo que Pablo les está queriendo decir. No es que ustedes imiten a la perfección los rituales religiosos que tenía que hacer Abraham. No, ustedes tienen que imitar la fe de Abraham. Buscar a Dios con esa fe de creer que Él va a obrar. Abraham creyó que Dios iba a obrar en un vientre muerto.
y con su estado físico muerto también, porque Abraham ya estaba más de 100 años y él creyó en esa promesa. Y por eso su fe le fue contada por justicia, no por mérito de Abraham, sino que había puesto su fe en aquel que iba a cumplir la promesa. Y eso es lo que les está diciendo Pablo a los judíos. Es eso lo que ustedes tienen que imitar a Abraham. Y entrando en el siguiente punto, nosotros vamos a entrar en nuestro siguiente encabezado, que la promesa es mediante de la fe. ¿Por qué? Vamos a entrar en el versículo 13. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Escucha bien, heredero del mundo, no de un lugar en específico, de todo el mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. No fue por la ley que a Abraham se le fue dada la promesa, a él o a su descendencia, no fue por la ley. Nosotros vamos a ver entonces que la ley no produce salvación, produce ira. Después lo dice aquí en el versículo. La ley no puede producir nada. La ley lo que hace es mostrar la transgresión. Dice, su descendencia, de que sería heredero del mundo. Abraham no iba a ser heredero de Palestina, de Galacia, de Corinto. Abraham iba a ser heredero del mundo. Ya determinamos que Abraham iba a ser el padre de todos los no circuncidados como de los circuncidados. Y dice el 14, porque si son de la ley, son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué se anularía la promesa de Dios? Porque entonces si depende de algo para que esa promesa se cumpla, deja de ser promesa. Y yo quiero ponerte un ejemplo para que lo puedas entender. Tú le prometes a tu hijo, mira, a final cuando termines la escuela te voy a comprar una bicicleta. Ok, te dice tu hijo, bueno, termina su ciclo escolar y tú no le compras la bicicleta. Viene el niño y te dice, bueno, papá, ¿y mi bicicleta? Tú me prometiste una bicicleta cuando terminé de estudiar. No, porque sacaste 70 en matemáticas y tenías que sacar 90. Entonces el niño te puede decir muy válidamente, pero es que tú no me dijiste eso. Tú me prometiste una bicicleta cuando yo iba a terminar de estudiar. No me dijiste que tenía que sacar 90 en matemáticas para que me comprara la bicicleta. Porque de haber sido así, yo hubiera tratado de sacar los 90, pero tú me dijiste que al terminar me ibas a comprar la bicicleta. ¿Ves? Yo sé que tal vez no lo ilustra de la gran manera, pero es para que entiendas que si entonces tú tuvieras que tener un mérito, entonces queda anulada la promesa. Tú prometiste algo. Dios prometió a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar y que iban a heredar el mundo. La promesa no estaba condicionada a algo que tuviera que ser Abraham. La promesa fue dada por aquel que la podía cumplir. Porque entonces vana sería la fe. Porque si por fe fue justificado, por fe tiene que creer que esa promesa se va a cumplir. Y si algo nosotros tenemos que hacer, deja de ser vana la fe, porque entonces ¿para qué voy a creer? Mejor me esfuerzo en hacer las cosas. ¿Me entiendes? Esto no quiere decir, porque esto es lo que más se levanta cuando a alguien se le enseña eso y se le dice, mira, tu salvación no depende de lo que tú vas a hacer, no depende de las obras. De hecho, es uno de los cuestionamientos que tiene el catolicismo romano en contra del evangelismo. Es que si ustedes predican de que no se necesita hacer buenas obras para ser salvo, entonces la gente no va a comportarse, no va a hacer buenas obras, se va a comportar como quiera. No, porque el hecho de que tú eres salvo sin ningún mérito, inevitablemente te lleva a hacer buenas obras. Porque esa salvación, esa comunión con Cristo, a ti te libera. Por eso nosotros decimos que cuando aceptamos a Cristo somos libres para hacer la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, porque nosotros pasamos a tener una comunión con Él, ya no dependemos del yugo del pecado y nosotros no tenemos esa carga. Hay un ejemplo que ponía un pastor de hace muchos años presbiteriano, que él dice que a su hija una vez estaba con un problema de que no quería tomar una asignatura en la universidad y pues le dice al papá, mira, yo no voy a tomar esa materia porque no la voy a sacar. Yo sé que no la voy a sacar.
Entonces el papá va y habla con la rectora y la rectora le hace un trato inusual y le dice, mira, yo puedo hacer un trato contigo, le dice a la muchacha, de que si yo te aseguro que tú vas a empezar con 100 esa materia, entonces tú solo tienes que llegar al final y tú vas a empezar con 100 ya ganada la materia. Pues la muchacha dijo, bueno, sí, está bien, acepto el trato, yo empiezo con 100 ya de una vez la materia. Yo ya lo tengo garantizado el 100, no lo voy a perder. Eso es lo que le dijo la rectora, yo te garantizo que tú vas a tener 100. Bueno, la muchacha dijo, pues ahora sí la tomo porque ya sé que no voy a perderla. Entonces la muchacha empezó y todo, y al final del año resulta que la muchacha, sus méritos, le habían hecho llegar a casi la misma nota del 100. Entonces la rectora le decía al papá, mira, yo hice esto porque yo sabía que ella era capaz de lograrlo. Pero yo le puse esto para quitarle el temor, el miedo a perderlo. Y como te digo, estas son ilustraciones solo para que vayamos entendiendo. Yo sé que esta ilustración no ilustra perfectamente lo que queremos decir. Pero Dios nos hizo una promesa. No para que confíes en lo que tú vas a hacer, en tus buenas obras. No, Dios hizo la promesa porque Él la va a cumplir. Él prometió que en Cristo todo pecado iba a ser borrado. En Él, en Cristo, en el sacrificio que Él hizo, era el sacrificio perfecto. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Y después nos dio más promesas, porque dice en Romanos 8:28 que a los que lo amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Sean buenas o sean malas, te van a ayudar al bien. ¿Cuál es el bien? El estar con Él, el llegar a Él. Entonces Dios, de una manera misteriosa, de la que nosotros a veces no vamos a entender, está obrando de tal manera que se va a cumplir la promesa que Él hizo. No por lo que tú hagas, sino por lo que Él está haciendo, aun si tú no lo entiendes. En el verso 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Por qué deja esto Pablo aquí? Mira, si no hubiera existido la ley, como quiera hubiera habido pecado. ¿Por qué? Por ejemplo, tú vas en una calle y no ves un letrero donde dice, pues tienes que ir a 35, no tienes GPS, no tienes nada. Y el letrero dice 35, pero tú no lo vistes y tú vas a 50. Tú estás cometiendo una infracción ahí. Aunque tú no lo sepas, tú no viste ese letrero. Tú no te sientes tan culpable porque no viste ese letrero, pero aún así estás cometiendo una infracción, porque ahí dice que tienes que ir a 35. Aunque tú no lo hayas visto, estás cometiendo una infracción. Pues así es el pecado. Aún cuando nunca hubieras conocido la ley de Dios, si nunca hubieras escuchado la palabra de Dios, si tú hacías las cosas que van contrarias a lo que Dios dice, tú estabas cometiendo pecado. Pero la ley vino a mostrarte tu pecado. Y ahora, cuando tú aún así, después de que la ley te ha mostrado tu pecado, tú sigues cometiendo pecado, tú estás cometiendo transgresión. Ya no es un pecado normal, tú estás transgrediendo porque tú conoces la ley, pero aún así decides ir en contra de Dios. Y dice en el verso 18, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Y esto con lo que vamos a entrar en el siguiente punto. Ya para continuar en nuestro cuarto encabezado, entonces, ¿cómo se ve la fe viva? Dice en el verso 16, por tanto, ese por tanto nos da la idea a nosotros que es una continuación de lo que hemos venido viendo. Dice el 16, por tanto, es por fe, es por fe, para que sea por gracia. Tiene que ser por fe para que entonces sea por gracia. No puede funcionar de otra manera. No puede ser por fe y por obras. No puede ser de esa manera porque son contrarias. Es por fe porque tú crees en aquel que va a tener esa misericordia, esa gracia contigo. Es por eso tú pones tu fe en Dios y tú crees en esa promesa que Él va a hacer. Dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Para que sea firme la promesa. Porque tú estás poniendo tu fe en aquel que puede cumplir esa promesa. Imagínate que no fuera Dios el que nos hubiera dado esa promesa. ¿Tú creerías de verdad con todo tu corazón de que Él lo va a hacer? Tú tienes que creer en que Dios es capaz de hacerlo. Tú estás haciendo esto un acto de fe. Y déjame aclarar, la fe no es irracional.
La fe es muy racional. Porque Abraham, a pesar de lo que estaba pasando, por ejemplo, Abraham, el vientre de su esposa era infértil, estaba estéril. Y él era además casi de más de 100 años. O sea, los hechos a él le decía todo lo contrario que creer en Dios. Porque Dios le dio una promesa, pues tú vas a tener una descendencia. Y él, de hecho, Sara se rió cuando escuchó, por eso el nombre de Isaac. Isaac tiene que ver con la risa. Porque era eso, se rió de eso. Pero no por eso, sino por la condición que ellos tenían. Pero ¿sabes qué? Abraham creyó en Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que si alguien podía sacar algo de ese vientre muerto era Dios. Él lo podía hacer. Y dice después aquí, para que sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahí se incluye Pablo. Y dice después, como está escrito, otra vez Pablo citando el Antiguo Testamento. ¿Ves cómo Pablo sigue citando la misma Biblia? La Biblia se interpreta a sí misma. Te he puesto como padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Estábamos hablando del vientre muerto de Sara, o sea, ese vientre infértil, estéril. Y de Abraham de más de 100 años. Una persona que ya no calculaba tener una descendencia con Sara. Y le dice, él creyó que Dios podía darle vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Todos los hechos le decían a Abraham que él ya no iba a poder tener descendencia. Y Dios le dijo, no, tú cree en mí, que lo vas a tener. Hay una promesa. Él creyó, dice en el 18, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme le había dicho, así será tu descendencia. ¿Ves a lo que iba yo? Entonces así se ve una fe viva, una fe en donde tú crees ante todo. O sea, a pesar de las circunstancias, tú sigues creyendo en Dios. A pesar de lo que te está pasando, tú crees que Dios está obrando en ti. Así se ve una fe viva. Una fe viva no es que tú digas, yo creo que hoy voy a tener un carro aquí. Eso no es una fe viva. O yo declaro hoy que voy a tener una casa aquí. Eso no, así no estás demostrando tú tu fe. Tú la demuestras cuando tú crees que a pesar de las circunstancias que tú estás viviendo, tú crees que hay un Dios que prometió que a los que le aman todas las cosas le ayudan a bien. Entonces ahí se está mostrando una fe viva. Dios no prometió sanar a todos los cristianos. Así que no creas en esas personas que dicen, no, es que yo declaro que así tiene que ser porque así yo creo en un Dios todopoderoso. No, eso no es fe viva. Eso es charlatanería. Dios lo que dijo, Dios lo que prometió es que Él es fiel y justo para perdonar a aquellos que vienen en arrepentimiento y le dicen, Señor, yo soy un pecador y soy merecedor del infierno, pero creo en aquel poderoso Jesucristo que murió por mí, por mis pecados. Y ahora sé que tú me darás una nueva vida y tú tienes una nueva vida en Él. Tú pasas a estar en Él. Entonces, esa es la promesa que tú crees. Así se ve la fe viva. No se ve en declarar cosas. No se ve que Dios no prometió a todos los cristianos tener casa propia. No se lo prometió. Dios prometió una promesa firme de que íbamos a estar una vida eterna con Él si creíamos en aquel que iba a cumplir esa promesa, que era nuestro Señor Jesucristo. Claro que Dios puede sanar. Claro que Dios puede prosperar a las personas, pero Él lo hará según sea su voluntad. No te atrevas a contradecir a Dios. No te atrevas a darle órdenes a Dios. Sométete a su voluntad. Cree la promesa. Cree Romanos 8:28, que a los que aman todas las cosas le ayudan a bien. Y ya para ir a nuestro último encabezado, nosotros vamos a entrar en el versículo 19. Dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba muerto, como te estaba diciendo en el encabezado anterior, que Abraham Abraham sabía estos hechos, que su cuerpo estaba casi muerto, dice aquí en la palabra de Dios, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Como te decía, todos los hechos apuntaban a que no se iba a poder cumplir la promesa, pero Abraham creyó. Y dice en el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios. ¿Tú crees que Abraham no pasó por algún momento de duda? Claro que sí, de hecho lo dice en la palabra de Dios. De hecho, su mujer Sara le hace que se meta con otra mujer para adelantarse a lo que Dios le había dicho, cuando Dios le había dicho que tenía que esperar la promesa. Y comete ese error y entra, y ahí nace Ismael, y ahí esa es otra historia que podríamos entrar. Pero a lo que voy es que sí tuvo momentos de debilidad, sí tuvo momentos, pero dice que no fue incredulidad en Dios, sino como siendo humanos, viendo las circunstancias, él tuvo momentos de debilidad, pero se mantuvo en la promesa. Y la promesa se mantuvo porque era Dios el que le iba a hacer. Se fortaleció, dice la palabra de Dios. En el versículo 20, sino que se fortaleció en la fe puesta en Dios. Y dice después, dando gloria a Dios. Cuando tu fe, porque nosotros en este último encabezado vamos a ver cómo se ve la fe ahora en nuestra época. Cuando tu fe está puesta en aquel que hace las obras maravillosas que va a hacer en su tiempo, tú le estás dando gloria a Él. Entre más tú te aferras a Cristo y tú crees en las promesas que están en la Biblia, tú le das gloria a Él. Por eso te decía yo lo de, a pesar de las circunstancias, nunca midas el amor de Dios por las circunstancias que te pasan. No, porque no es así. El amor de Dios se mide en la cruz. Ahí está la marca perfecta. No hay más. Ese es el amor de Dios. ¿Tú crees que puedes medir ese tamaño de amor por esos pecados que Él pagó siendo injustamente crucificado? Claro que no. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Cuando tú tengas dudas del amor de Dios, ve a la cruz. Mira la cruz de Cristo. No midas el amor de Dios según las circunstancias. Así pensaban los judíos. Por eso Pablo está corrigiendo aquí. No es porque Dios te prospere que Dios te ama más. No creas eso. Ve la cruz. De ese tamaño es el amor de Dios. Y a pesar de nuestras infidelidades una y otra vez, Él nos justificó. Y todas sus obras de justicia, todas las obras de justicia pasaron a nuestra cuenta. Y dice en el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso. Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Wow, hermano. Nos llama a la reflexión. ¿Tú crees que Dios es poderoso? Si de verdad lo crees, tú tienes que creer que Él es tan poderoso para cumplir lo que ya te prometió. Y en el 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Otra vez repite Pablo. En el 23, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, escucha bien, y aquí viene la aplicación para nosotros, en el 24, sino también con respecto a nosotros. Pablo se incluye ahí, junto a los que les estaba escribiendo la carta, a quienes ha de ser contada. Esto es, escucha bien, aquí está hablando en futuro, Pablo. Nuestra fe también va a ser contada por justicia. A quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Ves cómo se conectan las cosas? Pablo les está diciendo, ustedes vieron que Abraham creyó que Dios podía hacer esa obra en ese vientre estéril, muerto, y en un hombre que casi estaba muerto ya, llegando a los 100 años. Y él creyó que Dios podía. Él puso su fe en Dios porque él sabía que si alguien lo podía hacer era Dios. Y ahora nosotros, nuestra fe nos es contada por justicia porque creemos que aquella tumba no pudo retener el cuerpo de Cristo y que Él resucitó para que la promesa fuera cumplida y ahora nosotros podamos acceder a la vida eterna. ¡Wow! Nuestra fe va a ser contada por justicia. Se nos va a imputar de justicia. Se nos quita el pecado y las obras de justicia de Cristo pasan a nuestra cuenta. Tú tienes un amigo, tú le pagas la deuda que tenga en el banco. Si tú le pagaras toda su deuda, su cuenta quedaría en cero. Has pagado su deuda, pero Dios no hizo eso por nosotros. Dios, después de que pagó esa deuda, nos imputó todas las obras de justicia. Por eso dice en la palabra de Dios que Él preparó todas las buenas obras de antemano. Antes de que nosotros viniéramos a esta tierra, ya Dios había preparado las obras buenas que íbamos a hacer para que anduviéramos en ellas. Él ya había preparado antes, de antemano. ¡Wow! Por eso es de que yo te digo, no es por lo que tú hagas que vas a ganar la salvación. La justificación es solo por fe. Tú crees que Él lo está haciendo.
La santificación es progresiva. Tú no vas a ser santo de la noche a la mañana. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero en esta tierra no lo vamos a llegar a hacer perfectamente. Vamos a ser transformados antes de verlo a Él. Pero sí tiene que haber un progreso. Porque tú crees en Él y Él va a hacer la obra en ti. La salvación no se pierde para aquel que la tiene. No se pierde, no se puede. Porque entonces anularíamos la promesa. Tú crees y Él lo hace. Es así como funciona. Y en el 25 dice, el cual fue entregado, Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este es el corazón del Evangelio. La fe en Dios nos va a ser contada por justicia. ¿En qué? En que creemos que aquel que murió por nosotros fue resucitado. Y esa fe nos va a ser contada para justicia. Por eso Él fue resucitado, para nuestra justificación. Somos justificados solo por fe, sin las obras. Somos justificados solo por fe. Pon tu fe en Cristo. Si tú aún no lo has hecho, si tú no has aceptado a Cristo, si tú estás viendo este video y nunca has llegado a entender de que tú eres merecedor del infierno y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, tú hoy mismo lo puedes hacer. Y esa fe que deposites en Él te va a ser contada como justicia. Y a partir de ahí empieza una nueva vida. Claro, van a haber buenas obras, porque una fe sin obras es muerta. Pero no es primero las obras, la cronología importa. Es primero la fe puesta en aquel que va a hacer las obras en ti. Para que no haya vanagloria para ti, para que toda la gloria sea para Él. Por lo cual toda jactancia queda incluida. Justificados solo por fe. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video fue de bendición para tu vida, te invito a que le des like y lo compartas para que más personas puedan seguir escuchando estos mensajes de la palabra de Dios, este estudio bíblico de la Carta de Romanos. Y te invito a que si no has visto los videos anteriores, vayas y los veas, están subidos todos en el canal, para que vayamos capítulo a capítulo como hemos ido de la Carta a los Romanos. Así que te doy gracias por llegar hasta aquí. Te invito a que sigas al pendiente del canal, ya que seguimos subiendo videos cada semana. Y pues esto fue un gusto. Este es tu canal, El Fundamento de Nuestra Fe. Yo soy Luis y nos vemos en la próxima.